Bien, señores, nuevamente muy buenas tardes para todos. Un placer volverlos a ver después de este puente rico y que creo que hace falta, la verdad. En esta clase, repito, fluidos y termodinámica, creo que es como la sexta, si no estoy mal. Ok, entonces vamos a continuar con los temas que habían quedado pendientes. En este momento tengo presentándoles a ustedes esta diapositiva sobre, creo que es el último tema, que era la parte de tensión superficial. Entonces, como para aclarar un poquitico más, yo les había explicado que cuando hablamos, ¿sí están viendo ustedes la diapositiva, muchachos? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, si de pronto no estoy hablando lo suficientemente fuerte, me dicen, ¿vale? Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos nosotros aquí. Entonces, permítame. A ver, miremos ahí. No sé si ahí cambia la voz, si está mejor o está lo mismo. ¿Está lo mismo? Está bien, profe, está bien, pues yo escucho. Igual, Bueno, profe. vale. Bueno, vale. Entonces, verán, la situación es la siguiente, ¿no? Lo que les comentaba yo a ustedes en la clase anterior, ¿qué es lo que pasa al interior de un fluido? Llámese agua, llámese aceite, cualquier tipo de fluido, ¿cierto? Entonces, miren, si ustedes observan aquí encontramos una molécula, ¿no? Y como esta, la idea, yo la explico con una molécula, pero la idea es que ustedes ese pensamiento que van teniendo de lo que yo les voy explicando, lo proyecten a diferentes moléculas del mismo fluido. Entonces, miren, internamente, ¿cierto? El fluido está sometido a diferentes tipos de fuerza, ¿no? Todas iguales, pero en diferente sentido, ¿cierto? Y como son iguales, cuando usted quiera aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X, se va a dar cuenta, pues, que esta fuerza, mire, es equivalente a la de acá y por ende su sumatoria va a ser 0. Si queremos aplicar sumatoria de fuerzas en este eje, un eje cualquiera que está a un ángulo cualquiera, pues, ¿cierto? Se va a dar cuenta, pues, que esta fuerza va a estar equilibrada con la de acá y cuando aplique la sumatoria de fuerzas le dará 0, ¿cierto? Creo que entró alguien. Permítame. Sí. Bien. Lo mismo, ¿no? Si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, pues observará usted, mire que en el interior de un fluido, ¿no? Esta fuercita de acá se encuentra equilibrada con la de acá y al aplicar la sumatoria de fuerzas, pues va a encontrar que va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta molécula en el interior del fluido, valga la repetición en este caso, ¿cierto? Siempre se va a encontrar en equilibrio. ¿Listo? Todas las moléculas que se encuentren dentro del fluido, mírelas, van a estar en equilibrio. No es el caso de una molécula del fluido cuando se encuentra en la superficie, es decir, cuando está en contacto, por ejemplo, como el caso que ven ustedes aquí con aire, ¿cierto? Entonces miren que las fuerzas que están en el interior siguen siendo las mismas, ¿cierto? Mire, hasta incluyendo, mire, las que están horizontal, pero mire que por acá arriba las fuerzas a las que están sometidas en estos ejecitos que ustedes ven aquí, que yo estoy señalando, pues no son equilibradas por las fuerzas de abajo, son menores estas fuerzas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mire, todas las fuercitas que están por aquí, ¿no? Sí son equilibradas y por ende aquí se está formando la mallita que yo les comentaba, que ya en un fluido real se mirarían como el caso del zapatero. Este insecto que está aquí, mire, se forma como si fuera una sábana, mire, ¿sí? En donde no deja que este insecto entre aquí. ¿Listo? Esto sucede, repito, porque la fuerza que el insecto está haciendo sobre el fluido es menor, mucho menor que la fuerza de unión que existe entre esta molécula y la que está por aquí, entre la que está por aquí, entre la que está por aquí y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo que tiene que tenerlo en claro. Y esto que está aquí, señores, esto que está aquí, pues es lo que lo vemos también, que ya esto sí lo había explicado, ¿no? Entonces, mire, como está en equilibrio, pues vemos, ¿no? Esta fuercita, esta molécula roja que vemos aquí, que fue la que tomamos aquí, ¿cierto? Se encuentra en equilibrio con todas las que están aquí a su alrededor. En cambio, vemos que cuando las moléculas, el análisis que hacemos, son moléculas que se van acercando a la superficie, miren,
¿cierto? Ya el equilibrio no existe. El equilibrio existe solamente con la parte que se encuentra sumergida, mírenla, nada más, ¿no? Y si está ya exactamente en contacto con la superficie, solamente estará en equilibrio parte de las fuerzas que están abajo, pero las que se encuentran arriba no están en equilibrio. ¿Listo? Y eso hace que se cree esa membrana, ¿no? Bueno, esto era solamente como para complementar un poco lo que se había visto la clase anterior. Habíamos visto pues que como propiedad, ¿no? Toda propiedad pues ya son valores en general constantes, ¿no? Que hacen que un fluido, en este caso, llámese líquido, llámese gas, se diferencien en sí, entre sí, ¿cierto? Y con otros tipos de fluidos en general. Entonces, Profe, qué pena interrumpir. ¿Puede regresar la diapositiva anterior? Por favor? sí, me hizo asustar. Siga. No, profe, qué pena. Sí, coménteme. No, tranquilo, No, coménteme. era para... Sí, perdón. No, tranquilo, profe, era un apunte nomás. Sencillo. Ah, ya, ¿continúo? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Bien, entonces, bueno, aquí, les estaba comentando, mire que como toda propiedad tiene su valor característico. Entonces vemos, por ejemplo, el alcohol, mire, su valor característico, el benceno, su valor característico, ¿no? Y con estos valores, usted puede estos valores obtenerlos en la práctica, ¿cierto? Para eso hay unos instrumentos, ¿verdad? Esto no les había explicado a ustedes. Hay unos instrumentos para medir la tensión. Ahora más adelante está una diapositiva donde pueden ver ustedes uno de esos instrumentos. Nosotros lo tenemos arriba en Albernia, ¿cierto? Y a nivel de laboratorio virtual también creo que hay la posibilidad de que podamos hacer una práctica sobre esa parte. Vamos a mirarlo, ¿no? Y entonces usted va a obtener un valor muy parecido a este, ¿ya? Entonces usted lo que hace es comparar, supóngase que usted no sabe qué fluido es, al cual está haciendo esa práctica de llegar y averiguar cuál es la tensión superficial de un X fluido cualquiera. Y, por ejemplo, es muy probable que le dé 0.021 o algo, ¿cierto? Entonces usted va a venir a una tablita y va a decir, mire, eso es alcohol etílico, por ejemplo, ¿no? Si le va a dar, por ejemplo, 0.029 o 29.2, por ejemplo, viene usted y compara los valores, va a decir, mire, eso es benceno. Profe, ¿y por qué no le da exacto? Porque una cosa, chicos, es que usted lo haga, ¿cierto? Lo hagamos nosotros acá, bajo las condiciones que tenemos. Y otra muy diferente son estos señores que trabajan en sus laboratorios, que tienen todos sus equipos, que ya están, digámoslo, que ese es el pan de cada día de ellos. Ellos ya saben exactamente cómo deben calibrar esos instrumentos, cómo deben hacer las medidas, bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, obviamente, pues no nos va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero si hacemos las cosas bien, nos tiene que dar muy parecido, ¿no? Como para que sepamos nosotros realmente a qué fluido corresponde ese valor que nos dé. Y estoy hablando para cualquier tipo de propiedad, llámese densidad, llámese peso específico, bueno, etcétera. ¿Listo? Bien, continuando, pues esto no lo repito porque pues ya lo había dicho, ¿no? Sin embargo, recuerden que si hay alguna inquietud, pues me paran y no hay problema. Recuerden, chicos, que la tensión superficial existen dos formas de definirla. Una es diciendo que la tensión superficial es el cociente de la fuerza sobre la longitud, ¿cierto? Es una fuerza por longitud, es decir, es un esfuerzo longitudinal, no es un esfuerzo por área, sino longitudinal, ¿cierto? O si no lo quiere ver en términos de fuerza sobre longitud, lo puede ver en términos de energía sobre área, ¿cierto? Energía sobre área. Es decir, que la tensión superficial, señores, tiene dos diferentes tipos de unidades, ¿no? Dos tipos de unidades, ¿no? Unos que son unidades de fuerza sobre longitud y otros que son unidades de energía sobre área, ¿ok? Que son las que vemos aquí. Sí, estos son los equivalentes, ¿listo? Y aquí están las definiciones, ¿no? Lo que había hablado, aquí están las definiciones, ¿listo? Mirando acá, permítame, creo que alguien más está por ahí. No, listo. Entonces aquí, señores, vemos también otra cosa importante, ¿no? Que son las famosas propiedades de la tensión superficial, ¿no? Entonces vemos principalmente tres tipos de propiedades. La primera que dice que a mayor fuerza de cohesión entre las moléculas,
A mayor fuerza de cohesión, recuerden, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas del mismo fluido, ¿cierto? A mayor fuerza de cohesión, si estas fuerzas están unidas, si estas fuerzas están así, están unidas, ¿ok? Entonces, obvio, mire, esta es una molécula, esta es otra molécula, están bien unidas, pues mire, ¿qué va a hacer? Va a hacer, chicos, ¿qué será que por ahí hay un WhatsApp? ¿Qué será que está sonando? ¿Qué será, muchachos? Y como tengo ahorita estos cositos acá, me suena como muy directo. Vea. No, profe, no se escucha nada por acá. Acá no se escucha nada, profe, tampoco. Tampoco, profe. Por acá menos. ¿Será que es acá? Vale. Bueno, listos. Entonces, bien, entonces les decía, estas tres propiedades dicen la siguiente, ¿no? La primera, como les decía, si están bien unidas las moléculas, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer una fuerza tal, ¿cierto? O va a ser una malla tal, ¿no? Que sea más difícil, ¿no? Penetrarse, ¿no? Entonces, mira, aquí están las moléculas, las tengo ahí, ¿no? Entonces, si un objeto quiere depositarse, quiere penetrar a ese fluido, pues le va a quedar más difícil si la fuerza de unión, llamada fuerzas de cohesión, son bien fuertes. Muy sencillo de entenderlo, creo que es fácil ahí. La otra, para un líquido dado, dice que el valor de la tensión superficial disminuye con la temperatura. La misma situación, ¿no? Está ahí, están unidas las moléculas de agua. Supongamos, hablemos del agua. Están unidas, ¿cierto? Entonces empezamos a darle calor al fluido, llamado agua. Entonces empezamos a calentar. ¿Qué va a pasar? Que al darle calor lo que estamos haciendo es darle energía a cada una de las moléculas del fluido. Entonces, miren, cuando estas tienen energías, ¿qué va a hacer? Se vuelven tan fuertes que ellas mismas llegan y ¡pum!, destruyen, ¿cierto?, esa unión que hay entre ellas y empiezan a moverse. Y si les sigue aumentando calor, se mueven tanto que estas empiezan a pasar de su estado líquido, ¿cierto?, al estado gaseoso. Y es ahí cuando hablamos de que un fluido está, popularmente se habla pues de que está hirviendo, ¿no? ¿Cierto? Y es de que está cambiando de estado, está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Mire, claro, mire, si lo que les estoy diciendo, ¿no? Mire, como le empieza a aumentar la energía, ellos llegan y ¡pum!, se vuelven fuertes, vencen esa unión que hay entre ellas, ¿cierto? Y efectivamente, mira, al vencer se separan y efectivamente la tensión superficial disminuye y así cualquier cuerpo, animal, insecto, pues en general, que quiera penetrar no lo va, va a hacerlo de una manera mucho más sencilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya es más débil esa tensión superficial, ¿listo? Y aquí vemos la gráfica que me representa ese texto que acabo de decir, miren. A medida que yo aumente la temperatura, ¿qué le pasa a la tensión? Vea esa línea va decreciendo, miren. La tensión superficial va disminuyendo. Esta es una gráfica de tensión versus temperatura, miren. A mayor temperatura, menor será la tensión superficial. Yo creo que es algo como muy lógico. Tranquilo, continúe. Profe, en el análisis de esa gráfica, tuve una duda. Ese espacio que hay entre una bolita, de esas bolitas azules, el espacio más ¿Aquí? grande, ajá, en esa parte que se ve afectado. Ajá. Sí, profe. Ah, no. No. Buena pregunta. Verá, lo que pasa es que, y esto que le sirva para lo que le voy a explicar y en general, cuando usted toma datos de un experimento, de su investigación, de un proyecto de grado en general, cuando usted tiene datos, esos datos los tiene que graficar. ¿Para qué? Para encontrar, primero que todo, para que usted pueda hacer como un análisis ya como más claro, ¿cierto? Ya al mirar unos datos, mire, cada puntico son datos tomados de la realidad, ¿cierto? Experimentos, experiencias, ¿ya? Pruebas de laboratorio que fue haciendo, entonces llegó y le dio este puntico, este puntico y en fin. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted estos datos ya los grafica, ya tiene como una idea más real de qué está pasando, de cuál es el comportamiento en este caso, de una sustancia, de un fluido, ¿cierto? Entonces, sencillamente, lo que pasa es que tomaron estos datos aquí, ¿cierto? Aquí pues no tomaron datos, volvieron a tomar datos acá y por eso quedó la gráfica como tal. Simplemente es eso, ¿ya? Ellos pudieron haber tomado hartísimos datos y llenar todo esto, pero nada más, es simplemente eso, tomaron algunos datos aquí tomaron a 20 grados, a 30, a 40, ¿cierto? Luego llegaron y tomaron a 100 grados centígrados y graficaron eso,
no más, ya no pasa nada, ¿listo? Repito, que usted puede encontrarse de pronto, si busca ahorita en internet, por ejemplo, gráficas de tensión superficial versus temperatura, es probable que consiga, ¿cierto?, otros datos y muchísimos datos de pronto en todo este segmento, ¿cierto? Y así, ¿listo? Entonces, esto es como para poder visualizar bien el comportamiento de una sustancia en general con respecto a la prueba que usted le esté haciendo, no es más, ¿listo? No pasa nada más. Ok, profe. Ya. Yo pensé de pronto y el agua tuvo un problema que por eso... Ajá. Sí. No, pero bien la pregunta, ¿ok? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sigamos entonces. La tercera propiedad. Dice que la tensión superficial depende de la naturaleza de las dos fases en contacto. ¿Cómo así? Entonces, miren aquí. Miren, la tensión superficial aquí, ¿no? Depende de la naturaleza de estas dos fases, miren, ¿cierto? Miren, del agua en contacto con el aire, miren. O del agua en contacto con el vapor, en fin. ¿Por qué dependerá de eso? Verán, ¿no? Este aire que está aquí, señores, le está ejerciendo, quizás me deje esto aquí. A ver, vamos a ver. Ay, carachas. Ay, no, me dejó. Ya. Entonces, espérenme, hago algo aquí como para que me entienda un poquitico, ¿cierto? Entonces, mire, ese aire me le está ejerciendo fuerzas, así como las que estoy dibujando en este momento, ¿no? Aquí en la pantalla, ¿cierto? Más o menos así, hartísimas, ¿no? Sobre toda la superficie del fluido. ¿Sí se dan cuenta? Sobre toda esta superficie de este fluido llamado agua, el aire me está ejerciendo fuercitas así, miren, hartísimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estas fuerzas disminuyen? Pues si estas fuerzas disminuyen, estas moléculas que están aquí en toda la superficie, pues tendrán mayor facilidad de poder salirse del líquido y escaparse de ese líquido, ¿ok? Lo que pasaría pues que debilitaría, ¿no?, esa tensión superficial. Por el contrario, si estas fuerzas que están aquí son bien fuertes, entonces vamos a representar ese bien fuertes así, haciéndolo así, miren, ¿ya? Entonces supongamos, ahí, mírela, son bien fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a contener a esas moléculas y no les va a evitar esa posibilidad de que salgan o de que cambien de estado, que de agua se vuelvan vapor, ¿cierto? Y las va a mantener ahí, miren. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro, depende mucho de esta relación que hay entre estas dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida, entre unas. Entonces dice, mire, la tensión superficial depende del contacto entre esas dos fases, ¿cierto? Líquido con gas, o dos líquidos en contacto. ¿Cómo así dos líquidos? Por ejemplo, puede llegarse el caso, ¿cierto?, en donde aquí aparezca agua y aquí arriba no sea agua, sino, por ejemplo, sea aceite, ¿cierto? Entonces, la misma situación. ¿Qué va a hacer el aceite aquí? Entonces, el aceite le va a hacer fuerza, ¿cierto?, a todas las moléculas que se encuentran en la superficie de aquí, mira, todas las moléculas del agua que están aquí. Le va a hacer fuerza, evitando, ¿no?, que esas moléculas de aquí traten de ascender, ¿cierto?, o cambiar de estado, que trate de que se vaya, no va a dejar el aceite que está aquí. En ese sentido, lo más probable es que cuando esta agua que está aquí esté en contacto, por ejemplo, con aceite, pues esta tensión superficial sea un poco mayor que cuando está en contacto con el aire. ¿Me están entendiendo la idea, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. listo. Profe, Siga, coménteme. una preguntita. En el caso Tranquilo. del espacio, en el espacio, pues, Sí. ¿cómo sería? No hubiera presión. Exactamente, muy buena pregunta. En ese caso, lo más probable es que la tensión superficial sea lo más baja posible, ¿cierto? Ya dependerá específicamente de las fuerzas de cohesión que existan entre ellas, ¿cierto? Es decir, entre la fuerza que exista entre las moléculas del líquido. Llamemos agua eso, ¿ya? Entonces ahí esa tensión va a bajar hartísimo, va a ser mínima, por lo mismo que usted está diciendo. Como no hay,
¿cierto? No hay nada en el vacío, en el espacio ahí arriba, no hay presión, no hay. Entonces esa tensión va a ser muy bajita. ¿Qué tan baja? La verdad, pues ahí sí no sabría qué tanto, pero sí va a ser menos, por la misma explicación que estamos dando ahorita, ¿no? ¿Ok? ¿Listos? Profe, Ujú. en caso de que esa tensión superficial se rompa, ¿cuánto tiempo o algo demoraría en renovar esa tensión? Porque cuando se rompe esa tensión se da cuenta uno de que baja el S y cuando lo vuelve a poner, pues ya no vuelve a tomar la tensión. Verá, la situación es la siguiente, ¿no? No sé si usted ya hizo el experimento, pero veo que usted ha estado como leyendo. Ponga atención a lo siguiente, ¿no? Una cosa es agua. Hablemos, repito, voy a utilizar el agua como ejemplo, pero quiero que ustedes en su mente estén pensando en otros fluidos. Entonces, una cosa es agua y otra cosa es agua con jabón. ¿Listo? ¿A qué voy con esto? Entonces, usted hizo el experimento primero con un clic, ¿cierto? Y lo colocó en el agua. Listo. Y se dio cuenta que efectivamente hubo tensión superficial. Después de un rato, llegó y le adicionó unas goticas de jabón, jabón líquido. Y se dio cuenta que se dañó la tensión superficial. ¿Qué va a pasar ahí? Que ahí ya no es agua, sino es agua con jabón. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Es probable que sí vuelva, probable, ya depende de la cantidad de jabón que le haya echado, es probable que vuelva otra vez a obtener el fenómeno, que pueda volver usted a hacer la práctica y colocar el clic, toda la cuestión, pero ya le va a quedar más débil. ¿Listo? Porque el primer fluido era agua solo, donde tenía una tensión alta. Ahora, como ya le eché unas goticas de jabón y toda la cosa, eso ya no es agua pura, ya es otro líquido que se llama agua con jabón. Entonces ahí la tensión va a ser menos. ¿Ya? Y repito, es probable que usted recupere el efecto, pero no va a ser el mismo que si lo hiciera otra vez con el agua pura, como lo hizo la primera vez. ¿Sí me hago entender? Es posible, repito, pero como pueda que no vuelva a recuperar la tensión superficial, o sea, más bien, ese fluido, agua con jabón, sí va a tener tensión superficial, pero siempre va a ser menor que la tensión superficial inicial en donde solamente era agua pura. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted dirá, no, profe, pero eso no se recuperó. Listo, la cuestión es de que puede volver a hacer usted la experiencia, pero si le echó mucho jabón, claro, ya no va a aguantar al clic que utilizó para la primera experiencia. Tendrá que utilizar un clic un poco más liviano. Un ejemplo, usted al principio utilizó un clic de acero, después tendrá que utilizar uno de plástico que hay, ¿cierto? Hay de plástico, y verificar eso, o un palillo, ¿cierto? Que es más liviano, y verificar la experiencia con ese. ¿Ya? Porque como repito, ya se debilitó, el jabón debilita, el jabón lo que hace es romper esa tensión superficial, entonces, claro, repito, para ese clip, de pronto ya la tensión es más pequeña que el mismo peso del clip, entonces ya no sirve, ¿ya? Pero pueda que sí sirva para un palillo de maderita, ¿cierto? O para un clip de plástico, ¿sí? No sé si ahí le respondí. Eso, profe, eso dependería también de los materiales, ¿no? En el cual se haga el experimento, ¿verdad? Efectivamente, exacto, es lo que estoy diciendo. Sí, por Claro. supuesto que sí. Profe, eso ¿Sí? también tiene que ver cuando es de mayor área, tiene mayor tensión superficial. Sí, sí, también tiene que ver. Mire, recuerde el concepto que está, espéreme, ¿dónde lo tengo? Por aquí lo coloqué. Aquí está, mire el concepto. Mire que usted lo puede ver como fuerza por unidad de longitud o como energía por unidad de área, mire. ¿Sí se da cuenta? Sí. Entonces, sí, claro, eso también depende del área, del objeto en cuestión, ¿cierto? Sobre el cual estemos trabajando, por supuesto que sí. ¿Listo? Bueno, entonces vea chicos, estábamos hablando aquí de esta última parte, entonces que decía que la tensión superficial depende de 3 elementos, ¿cierto? O más bien, depende de las fases que estén en contacto, entonces hablamos de 3 características. La primera, cuando es líquido con respecto a un gas, cuando están 2 líquidos en contacto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando un líquido está en contacto con una superficie sólida? ¿Cómo así? Bueno, a ver cómo, a ver, imaginémonos aquí, chicos, que en vez de aire, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Tenemos
este elemento aquí, supóngase que esto es un... Profe, una pregunta. Vale, siga. ¿Por qué el jabón hace disminuir la tensión superficial al agua? Creo que es un efecto, ahí no lo sé a ciencia cierta, pero creo que es un efecto químico, ¿cierto? Creo que es un efecto químico, pero la verdad es así, no, esa parte sí no sé sinceramente de qué manera actúa. No es parte física, sino es un efecto químico, ¿ya? No sé la verdad de qué manera le afecta, pero sí, pues, es cierto, pues, de que le disminuye la tensión superficial, pero creo que es un efecto químico. Profe, si yo hago la mezcla de la miel, que es bien, o sea, espesa, y le hago también la del jabón líquido, no vendría siendo lo mismo, ¿no? Que con el agua, lógicamente, ¿no? Claro, claro, por supuesto, Entonces, ajá. entonces La razón es la misma. yo creo que de pronto, profe, viene a interferir también el agua en cuanto al ejercicio que se planteaban anteriormente. ¿Cómo así? O sea, yo creo que verano, profe, si yo hago el experimento de la miel y el jabón líquido, obtendría a ciencia cierta resultados muy diferentes a los del agua y el jabón, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? O sea, es una hipótesis Sí, que sí. si la miel y el jabón vendrían a tener una tensión más alta que la del jabón y el agua. Efectivamente, verá, ¿no? Y gracias por su intervención. Y mire, en este momentico usted está aplicando una o dos de las características de un investigador, ¿no? Entonces, mire, ustedes tienen que presentarme unos proyectos. De hoy a mañana ya les subo esa tablita que les había dicho la semana anterior, ¿no? Entonces, por favor, sería bien interesante, por ejemplo, que usted proponga, ¿cierto? Y haga esa experiencia, ¿cierto? Y verifiquemos qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Que miremos a ver qué pasa si, por ejemplo, eso, a la miel usted le echa jabón, qué le pasa y cambia, ¿no? Y haga unas 3 o 4, lo que usted dijo, ¿no? Hipótesis diferentes, ¿no? Unos análisis ahí y, por ejemplo, llegue usted, listo, la primera lo hizo con jabón, después llegó, cogió otro poquito de miel y le adicionó otro químico diferente, por ejemplo, alcohol. Y probamos la tensión, ¿cierto? Colocando pues así un clic o algo por el estilo y mirar qué pasa, ¿cierto? Eso es investigación, chicos. Interesante porque mire que lo que usted está diciendo nadie lo ha hecho. ¿Listo? Yo no he visto que lo hayan hecho. Pues la verdad no lo he visto. No sé si ustedes me está haciendo esa pregunta porque lo miro, no sé. Pero yo no lo he visto. Entonces, por ejemplo, bien interesante que usted en la exposición que va a hacer, si le toca o quiere escoger ese tema, ¿cierto? Haga esas pruebas, ¿listo? Y haga ¿cómo se llama? El equivalente. Mire lo que pasa si hago la prueba, ¿cierto? Con agua, lo que está aquí, ¿cierto? Si hago la prueba con agua y luego le echo jabón. Ahora, miremos qué es lo que pasa si es una miel, ¿cierto? Ahora dijo, no, yo no solamente la voy a hacer con miel, la voy a hacer con otro producto. Hombre, la berraquera, ¿cierto? La berraquera. Y eso es lo que se busca también en semilleros de investigación. O sea, es lo que yo buscaría, que ustedes se motiven, ¿cierto? Y se pongan, muchachos, a lo que están haciendo ahorita, ¿no? A pensar, bueno, ¿y qué pasa esto? ¿Y qué pasa lo otro? ¿Y qué pasa en el espacio? Mire lo que están diciendo, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Ok, excelente. Eso es lo que pasaría. Pero, verá, de manera general, ¿qué me atrevo yo a decirle? ¿Cómo serían las fuerzas en las moléculas de la miel en comparación con las fuerzas en las moléculas del agua? ¿Cuál creen ustedes que tendría mayor fuerzas de cohesión? Así como analizándole ahí, echándole lógica a la cosa. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces, es muy probable que la gente que me cause, que me debilite esa tensión superficial en la miel, ¿cierto? El jabón, pues es muy probable que no me le haga nada a eso, ¿cierto? Es muy débil ahí. Entonces ahí necesitaríamos algo más fuerte. Por eso le digo, no sé, tocaría mirar a ver si el alcohol, y lo digo en serio, de pronto el aguardiente, no sé, ¿cierto? Toca mirar los componentes químicos, chicos, ahí, ¿cierto? Toca mirar qué hace que me vuelva esa como más aguada la miel, ¿cierto? Que de cierta manera, al hacerla así, perdón las palabras, no son las técnicas, pero al hacerla así, es muy probable que me debilite esa superficie. Coménteme. Mire, yo estuve viendo algunos videos y analizando algunos estudios y encontré que ¿Vale? la densidad del líquido
afecta la tensión superficial, pero si ese líquido se somete a una temperatura, por ejemplo, si disminuye la temperatura, entonces la tensión aumenta, y si aumenta la temperatura, disminuye la tensión. Exactamente, excelente, muy bien, eso lo dijimos, eso está aquí, eso está en esta parte, mírela aquí, ¿cierto? Mírela aquí, aquí dice bien clarito, ¿no? Para un líquido dado, el valor de esa tensión disminuye con la temperatura, mírela, ¿cierto? Y viceversa, lo que usted está diciendo, aquí no lo dice, pero mírelo, usted lo puede sacar de la gráfica, mire, vea, si usted, mírelo aquí, ¿no? Aquí estamos, si usted disminuye la temperatura, ¿qué le va pasando a la tensión? Mírela, se va subiendo, vea, por ejemplo, a 60 grados, mire, la tensión superficial es esta, mire, a 40 grados, la tensión superficial, mire, va aumentando, si se da cuenta, mírela aquí, vea. Usted va a leer los valores aquí, mire, a 20 grados, usted lee aquí, vea, la tensión va aumentando. ¿Sí se dan cuenta? Excelente, muchachos, muy bien. ¿Listo? Excelente. Ok, lo que les decía a ustedes, chévere, chicos, sin que les vaya a pasar algo a ustedes, eso sí no quisiera, muchachos, pero qué chévere, así como lo están haciendo ahora, ¿no? Creo que la mayoría, ¿no? Qué chévere que llegaran y eso. Mire, profe, yo quise probar con esto, quise mirar qué pasa con esto, ¿ok? Y que vengan con sus propias pruebas. Yo sé que muchos van a buscar y no está mal. Para este caso está muy bien. Van a buscar en videos de YouTube pruebas y van a encontrar un resto, muchachos. ¿Listo? Excelente. Pero bien que ustedes le coloquen ese plus, ¿ya? Y vengan aquí, profe, esta fue la que yo miré, mírenla, miren, muchachos, todos, ¿ya? Exponiendo concepto, aplicación, muy bien, que todo el mundo quede, wow, ¿cierto? Y ahora sí, expone la que usted, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Mire, esta fue la que yo me inventé, quería saber qué pasaba aquí, y miren, mire los demás, chéverísimo, muchachos, y eso es lo que van a aprender. Listo, profe, voy a hacer ese experimento y para la próxima clase se lo voy a mostrar, profe, a ver lo que me da como ejercicio nomás de mi parte. Excelente. No, le propongo que de una vez, si quiere usted coja con el grupito que quiera, coja de una vez ese tema y vaya, como van a tener, yo creo que, no, ya la próxima semana ya tienen que hacerlo, entonces vaya de una vez, vaya usted preparando ese tema y qué le digo y trate de buscar más bien a ver qué fluidos, ¿cierto?, le romperían esa tensión. Busque de pronto, no sé si consiga en internet o libros, de pronto, ¿qué tal que alguien lo haya hecho? No creo, ¿cierto? Si no, busque usted mismo, ¿listo? Eche el alcohol primero, pruebe con alcohol, pruebe luego con lo que le digo, con gasolina. No le va, espera, por favor, no, que no le vaya a pasar nada a usted nomás. ¿Listo? Pruebe con leche, no sé, pruebe con cosas y mire a ver qué es eso. Pruebe con temperatura, ¿cierto? Aumente la temperatura y diga si puede usted tener un termómetro y decir, por ejemplo, venir aquí y exponer, mire, vea, yo hice la prueba y yo quise hacerlo y me di cuenta que a 50 grados centígrados la tensión se rompió o pasó tal cosa, bueno, en fin, ¿cierto? Algo en donde todos quedemos, pues qué chévere, muchachos, eso es lo que yo quiero, ¿ya? Y eso es valedero, eso es lo que más me sirve a mí, ¿ya? Y eso se le va a quedar a usted. Eso le garantizo que va a ser para su vida. Coménteme. Lo que pasa es que ya obviamente usted ya habla de los grupos de exposición y en este momento pues obviamente no los tenemos formados, no sabemos de cuántos van a ser o cuántos grupos se van a formar. Entonces, No, tranquila, Sandrita, no se preocupe, ya todo eso lo subo. Como le digo, créame que hasta mañana ustedes ya tienen, si no es hoy en la noche, mañana ya tienen ustedes esos grupitos en Excel compartido, ¿ya? Y ahí van a estar las casillas abiertas para que solamente puedan ustedes meter las personas que deben estar ahí. Ejemplo, si hay 4 casillas, quiere decir que van a haber 4 personas y el grupo tiene que ser de 4 y nada más que de 4. Entonces ahí ya no hay problema. Y con respecto al otro, pues ya se conocen. Ahí el inconveniente sería de Sandrita y creo que hay otro compañero, pues que son nuevos para el grupo, pero no sé si en este tiempo ya se han podido integrar, Sandra. pues la verdad ha sido como complicado, profe, porque pues obviamente usted lo sabe que ellos ya iniciaron y se conocen desde el inicio, valga la redundancia. Claro. Entonces es un poco claro. complicado, la verdad. Sí. Bueno, espéreme, igual si alguna cuestión mañana volvemos a hablar sobre el tema, ya que aparezca esa lista y que ya yo me imagino que en el transcurso de hoy, repito, en la noche y mañana, ya estarán los grupos y vamos mirando a ver cómo solucionamos ese problema. ¿Listo, Sandra? No hay problema, profe. Gracias. Vale. Ok. Bueno, chicos. Ok. Bien.
Entonces, sí, lo último que estábamos viendo era la parte de, bueno, ¿cómo así? ¿Qué pasaba? Era si el líquido está en contacto con un sólido, ¿no? Entonces, la misma situación, creo que es aquí, mire. Entonces, imagínense que acá arriba, ¿cierto? El ejemplo que yo les había puesto a ustedes era una carpa, ¿no? Yo me he dado cuenta, ¿cierto?, que hay piscinas, especialmente en Europa, en América, ¿no? Y uno mira en esas películas en donde llegan y para protegerlas, por ejemplo, de las hojas que caen y todo eso, para que no se ensucie el agua, les colocan, por ejemplo, una carpa, la cual automáticamente se va cerrando, ¿no? Se va cerrando y va cubriendo. La carpa, pues, es un sólido, ¿listo? Y estaría haciendo lo que estoy haciendo yo con esta superficie que acabo de colocar ahí. Entonces, observen, cuando uno coloca ahí, ¿cierto? Esa tensión, ¿cierto? Va a ser mayor, ¿cierto? ¿Por qué? La misma explicación que estoy dando en el caso, por ejemplo, de que si aquí encima de este líquido hubiera otro líquido. ¿Qué es lo que hace ese líquido? ¿Qué es lo que hace este sólido? Evita que las moléculas que se encuentran aquí en la superficie, que está en contacto con ese sólido, evita que estas superficies puedan salir. Verán, chicos, ¿no? Les comento una cosa. La realidad es la siguiente, miren. Esta molécula que está aquí, señor, esta que ve usted aquí de rojo, ¿cierto? Esta, en un momento, está ahí, ¿ya? Llegó otro momento en donde tuvo, por A o B motivo, ¿cierto? Llegó el sol y le dio calor y llegó esta y ¡pum! Salió de aquí. Entonces, en el momento en que salió, viene otra, esta de aquí abajo, y se pone aquí, ¿cierto? Y otra vez, llegó otra vez el sol por allá y ¡pum! Estoy colocando el ejemplo del sol, ¿no? Llegó y le dio la energía, mire, y se fue de aquí. Y esto está en movimiento, señores. Esa es la realidad. O sea, esta molécula que está aquí no es estática. No es que usted le toma una foto y llegó de aquí a 2 horas y le volvió a tomar la foto y es la misma. No, esto se está moviendo. Lo mismo, acá arriba, por ejemplo, y les estoy colocando una de las varias razones que pueden haber para que haya ese cambio de moléculas. Acá arriba, por ejemplo, llegó un momento en donde hizo mucho frío, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el frío? ¿Qué le hace el frío a usted? Hace que uno, ¿cierto?, se quede quietico y se quede quieto ahí, ¿no? Supongamos, ¿no? Acá en las moléculas, ¿qué es lo que le hace el frío? Pues le quita energía, ¿cierto? Entonces esta molécula, al no tener energía, viene y baja, miren, señores. Pasa del estado gaseoso al estado líquido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven? Entonces viene a formar parte del líquido. Entonces, mire, en la realidad aquí hay siempre van a estar moléculas que se van y moléculas que vienen, moléculas que se van y moléculas que vienen. Esa es la realidad, ¿ok? Entonces, cuando hay, por ejemplo, aquí un gas encima, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea el gas o cuál sea el líquido que esté encima o cuál sea el sólido, en fin, lo que va a hacer todo lo que está acá arriba es tratar de que esas moléculas que están en la superficie no se escapen tan fácilmente y que esta tensión que está aquí, ¿cierto?, pues sea un poquito más fuerte, ¿ok? Si este elemento que está aquí, llámese gas, llámese líquido, llámese sólido, no es tan fuerte, pues repito, este cambio de moléculas se va a dar más y esa tensión superficial va a ser menor. ¿Sí voy aclarando las cosas, chicos? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces vean, otra cosita importante que no la hemos tocado es cómo se mide esa tensión superficial. Entonces, para medir esa tensión superficial aparece este aparatico que ven ustedes aquí, miren. Recuerden que un dinamómetro es esto que ven aquí, vean, ¿cierto? Es simplemente un resorte colgado de una carátula, ¿cierto? Mírenla, esta es una carátula. Aquí están las medidas, o en este caso están aquí, veanlas, ¿cierto? Eso ya son diseños, ¿ok? Entonces, mire, es un resorte, mire, cuando usted le coloca aquí este elemento, un cuerpo aquí, entonces él lo que hace es pesarlo. Bien, pero ¿qué pasa? Entonces, esto es una lámina, señores, es una laminita, ¿cierto? Entonces, cuando usted trata de de alar, ¿cierto? De alar este cuerpito de aquí hacia arriba, ¿cierto? Pues este cuerpito le va a hacer una fuerza a este dinamómetro, la cual se va a ver representada aquí, mírenla. ¿Y cómo así? ¿Por qué se va a dar esa fuerza? Porque este fluido aquí, supóngase que es el agua, no va a dejar que este cuerpito se vaya,
se eleve. ¿Sí me entiende? Es como que lo trata como si fuera pegado ahí. Él trata como de pegarse, como el clic. Trata como de pegarse ahí, ¿cierto? Y la fuerza con la que usted trata de jalar aquí, ¿cierto? Este cuerpito, esa fuerza va a representar esa tensión superficial, ¿cierto? En términos generales, una forma de medir la tensión superficial, ¿no? También tenemos la forma de hacerlo pues, en el laboratorio. Vamos a tratar de ver a ver cómo hacemos, ojalá que lo pueda en algún laboratorio virtual, ¿ok? Pero esa es una forma de medir esa tensión superficial, ¿cierto? A nivel de laboratorio, ¿vale? Bueno, y ahorita, señores, entramos a un tema que es de suma importancia también, ¿no? Es que la verdad todos estos temas son súper importantes para ustedes y es el tema de lo que es la presión, ¿listo? ¿Qué entendemos por presión, chicos, en términos generales? Es un concepto que ustedes lo manejan creo que desde primaria. ¿Qué será presión? Una fuerza. Hasta ahí está mal. Si me la completa estaría bien. Una fuerza que se ejerce en cierta área. Esa es diferente. Profe, la fuerza que ejercen las moléculas cuando se les aplica calor. Algo así es. O la fuerza, no, Sí, la pero gravitacional. no completa. El efecto es algo más general. Profe, Ajá. o también podría ser, digamos, la fuerza digamos, o sea, que ejerce un gas, por ejemplo, un líquido o un sólido sobre una superficie concreta, supongamos. Perfecto. ¿Listo? Eso es. Cuando hablamos de presión, siempre debemos tener en cuenta que el concepto no podemos desligarlo del área, ¿cierto? Si usted habla de presión es porque está hablando de fuerza sobre área. Ojo ahí, esa es la clave. Porque de lo contrario, si decimos que es una fuerza, entonces usted no está teniendo en cuenta el área sobre la cual está actuando, ¿ya? Y ahí la cosa cambia. ¿Listo? Entonces, ojo, pilas con estos detallitos que que he venido molestándolos, ¿cierto? En estas clases, ¿no? Primero, ¿la fuerza es de carácter vectorial o es de carácter escalar? La fuerza. Vectorial, profe. Vectorial, profe. Listo, usted tiene que, para decir una fuerza, usted tiene que decir, mire, 20 Newton, listo. ¿Dónde la quiere? 30 grados al este o 50 grados, ¿cierto? Como quiera. Vectorial. O sea, no es suficiente con decir una fuerza de 30 Newton. No, tiene que dar dirección. Bien, la presión, a pesar que es el cociente de una fuerza sobre el área, no es vectorial. Ojo, la presión es escalar. La pregunta, ¿cómo así, profe? ¿Por qué? ¿Cierto? Cuando miremos, por ejemplo, este tanquecito que está aquí, hermético, miren. Miren estas moléculas que están aquí, veanlas, ¿cierto? Estas moléculas, miren, se están moviendo por todo el tanquecito, ¿cierto? En términos generales, señores, una forma de vislumbrar o de poder entender el concepto de presión es a nivel intermolecular, ¿cierto? Y luego ya lo analizamos a nivel macro, a nivel así, práctico. Coménteme. Un ejemplo ahí de presión, digámoslo así, pues sin especificar tanto, podría ser un ladrillo que lo coloquemos sobre una mesa de forma horizontal y otra de forma vertical. Efectivamente. El uno que el otro. Excelente. Excelente. Gracias por ese ejemplo. Ahorita lo analizamos muy bien. Ese es muy buen ejemplo para mirar la parte de presión desde el punto de vista macro. Pero sí quisiera, chicos, permítame, o sea, para mirar el ejemplo que me está colocando Sandra, quiero que revisemos este tanquecito que está aquí, miren, ¿cierto? El concepto de ciencia ya de ingeniería como tal surge aquí, en la parte interna, ¿cierto? Entonces, mire, decimos que la presión, ¿cierto? Se mide es por las interacciones o la cantidad de choques que al mismo tiempo, chicos, tienen estas moléculas con las paredes del recipiente que lo contienen y consigo mismo, ¿ya? Entonces, a través de la estadística y todo ese cuento, ¿no? La cantidad de esos choques, ¿cierto? Mire, de golpes que pega estas moléculas, por ejemplo, esta, al mismo tiempo que está golpeando con esta pared, al mismo tiempo esta lo está haciendo con esta de acá, ¿cierto? Esta, mire, con esta de acá y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de choques, digámoslo así, o de interacciones que se da al mismo tiempo entre estas moléculas y su pared y estas moléculas consigo mismo, a eso
se le conoce con el concepto de presión. Aquí dice, mire, que en una escala microscópica la presión se determina por la interacción de las moléculas del gas por separado. Y pues, ¿cómo se mide esto? Pues a través de un instrumento llamado manómetro. Ojo, manómetro. El manómetro se utiliza para medir esa presión. Ya en términos reales, como para entenderlo de una manera más fácil, ¿cierto? Se puede utilizar el ejemplo que colocó Sandrita, y es imaginándonos, ¿cierto? Que hay un ladrillo, ¿cierto? Efectivamente, ¿no? Un ladrillito, mire, sobre una superficie, ¿cierto? Entonces ella dice, bueno, coloquémoslo aquí ahora sí, el ladrillo lo vamos a colocar de dos maneras, ¿ok? La primera, ¿cierto? Así acostado como ustedes lo ven, y la segunda parado, ¿no? Sobre esta superficie que se encuentra aquí, ¿cierto? Que le estoy dibujando de rojo. Entonces la pregunta es, este peso, ¿qué fuerza, perdón, este ladrillo, qué fuerza está ejerciendo sobre esta superficie? Pues, ¿cuál es la fuerza del peso, no es cierto? Entonces, ese peso lo vamos a representar aquí, ¿cierto? Y en torno, vamos a representarlo aquí con este vector, ¿listo? Mire, pero esta fuerza, ¿dónde está actuando? Mírela. Cuando estamos hablando del contacto que tiene este ladrillo sobre esta pared, ¿dónde está actuando? Está actuando, mire, en esta área, que aquí solamente estamos mirando una parte del área, ¿cierto? Está actuando ahí sobre esta área. Ahora sí, miremos, ¿cierto? ¿Cuál es el peso, ¿cierto? De este mismo ladrillo, ¿cierto? Sobre el área. Pues entonces aquí hay que analizar. Primero que todo, el peso es el mismo, ¿cierto? Porque es el mismo ladrillo, ¿cierto? La cuestión es la siguiente, mire. ¿Cuál área es mayor? ¿Cierto? ¿Cuál área? ¿Esta es mayor o es esta el área mayor? Llamemos a este ladrillo A y a este llamémoslo B. Entonces, ¿cuál presenta mayor área de contacto? El A. El A, ¿cierto? El A. Entonces, nosotros, ahora vamos allá, es que se me adelantaron ahí con la pregunta, que estuvo bien, ¿cierto? Entonces, miren, el concepto de presión, en forma matemática decimos que es la aplicación de una fuerza por unidad de área, miren, o unidad de superficie, que es lo mismo, sinónimo, ¿cierto? Entonces, miren, si el área es mayor, señores, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la presión? Pues, hombre, si el área es mayor, esto va a ser menor. Esto es inverso, el denominador siempre va a ser inverso al concepto que aparece aquí, miren. Entonces, si esto es grande, la presión va a ser pequeña. Entonces, mire, si esta área es mayor, ¿cierto? La presión que está ejerciendo este ladrillo sobre este bloque va a ser menor, va a ser bien pequeña, ¿cierto? Y viceversa, mire, el área en contacto de este ladrillo con esta superficie es pequeña. Entonces, mire, si esta área es pequeña, ¿qué le va a pasar a la presión? Pues que aquí va a haber una presión, esta mesa, ¿cierto? Va a estar sometida a una mayor presión en este caso que en este caso de aquí, miren. Aquí va a haber mayor presión, ¿por qué? Porque el área de contacto va a ser menor. Y sobre esto, por ejemplo, les pido el favor a aquellos que les toque o que quieran coger este tema, espero también que nos descresten haciendo un buen experimento, ¿no? Algo bien chévere, ¿no? Y sobre esto, pues hay muchos en internet, hay unos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, cogen un pedazo de periódico, ¿no? Y le hacen caer, le colocan una regla dentro del periódico, le hacen caer un peso y se mira el efecto de la presión. No quiero adelantarme para que los demás tengan la posibilidad de hacer una bonita experiencia para que todos podamos quedar deslumbrados, ¿no? Y podamos entender esos conceptos, muchachos. Mira, a veces nosotros, señores, subestimamos la naturaleza, chicos. ¿Por qué? Porque ha formado parte de nosotros desde que nacimos, ¿cierto? Desde que nacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, usted, ¿cierto? Le es indiferente la presión, ¿por qué? Pues que usted, ¿eso qué? ¿Sí? Pero mire, usted está expuesto a la presión en todo momento. Desde que esté en este planeta, la presión atmosférica está aquí arriba, aquí abajo, está aquí. Es un peso tenaz. Usted no la siente, repito, porque usted, como ser humano, como ser terrestre, ya está condicionando, ya su cuerpo, su ADN, todo está condicionado para que soporte esa presión, ¿ya? Pero estoy seguro que si usted no fuera de este planeta y viniera, va a sentir el efecto de esa presión sobre usted. Caso diferente,
Yo no me acuerdo en este momento, chicos, hay un planeta en donde la presión es altísima, es tan alta que donde uno llegara a ir allá, muy probablemente llega y, ¿cierto? Lo vuelve papilla, pues, ¿cierto? Lo vuelve como una masa de harina. La prensa hidráulica, ¿no, profe? Ahora vamos a hablar sobre eso. Estoy hablando ahorita diciéndoles, ¿cierto? Que a veces no consideramos algunas cuestiones de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya pasan desapercibidas, ¿no es cierto? Pero es bien importante, chicos, bien importante ese concepto, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de lo que nos está diciendo el compañero. Entonces, verán, ¿no? Algo que es bien claro, ¿cierto? Es eso que están viendo ustedes en pantalla. Primero que todo, el concepto, que es el que ustedes manejan, decimos que presión es la relación entre la fuerza aplicada sobre la unidad de área. Repito que esto es un concepto netamente escalar. ¿Por qué? Porque la presión no es definida. Usted no puede definir la dirección. Vea, usted no puede decir 20 newtons sobre metro cuadrado a la izquierda. No. ¿Qué les dije al principio? Mire, antes de que Sandrita colocara el ejemplo, mire. ¿Qué les dije? Miremos de dónde sale el concepto. Mire, el concepto sale del número de interacciones que se da, el número de contactos que se da entre esta molécula que está pegando sobre esta pared, al mismo tiempo, mire, de esta molécula que le está pegando esta pared, de esta que le está pegando allá. Mire, no hay una dirección fija, ¿cierto? La presión la da la sumatoria de esos golpes o de esas interacciones que está dando el fluido, ¿cierto? Con las paredes que lo contienen, por decirlo así. Entonces usted no puede decir a la izquierda, a la derecha, no. Simplemente 20 kilómetros sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Repito, por eso, porque no hay una dirección fija, ¿cierto? Mire, aquí los golpes son en este lado, en este lado, en este lado. Entonces, ¿usted qué dirección va a dar? No existe una dirección, ¿listo? Mientras que en el caso de una fuerza, usted sí dice, vea, ¿el peso de cuánto es? De 20 kilonewton, ¿cierto? Y repito que usted debería decir completo, 20 kilonewton al sur o, abajo, ¿cierto? Usted debería decirlo así. ¿Por qué no lo decimos? Porque es un concepto que, al igual que la presión, ¿no? Que estamos hablando, es un concepto que ha sido tan inherente, ha sido tan propio, ¿no? Que nosotros desde niñitos nos hablan de eso, de ese concepto, y por eso ya lo pasamos por alto, pero deberíamos decirlo como se dice cualquier fuerza. Una tensión de 50 kilonewton. Profe, mentira, yo nunca he visto que digan, por ejemplo, la tensión de 50 kilonewton 30 grados. Ojo, usted es posible que escuche solamente una tensión de 30 newton. Pero cuando va a los planos, si quiere que seamos más estrictos, cuando va a los planos, ahí debe estar especificado en qué ángulo está aplicada esa tensión. En un cable, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tiene que estar especificado eso. ¿Ok? Entonces, eso debe tener una dirección en el caso de la fuerza. En el caso de la presión, no. En el caso de la presión, simplemente el valor y pare de contar. Bien, a partir de ese concepto, muchachos, de presión, surge algo bien importante, que es el famoso principio de Pascal, ¿cierto? Que a partir de ese principio, señores, nace el genio en las personas y nace pues la creación de algunas máquinas, ya la aplicación en la práctica, ¿cierto? Y entonces es como vemos pues uno de las grandes aplicaciones es la famosa prensa hidráulica, que fue lo que comentó el compañero, ¿cierto? Y que ahorita en eso nos vamos a detener. Yo creo que hasta ahí, por ejemplo, va a ser la clase de hoy. Es lo más importante, chicos. ¿Ok? Y entonces nos dice lo siguiente, miren. Pascal. Las unidades de medida de la presión. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, las unidades de presión, señores, se dan. Recuerde que siempre vamos a trabajar de los dos sistemas. Siempre vamos a estar trabajando en los dos sistemas. Entonces, las unidades de presión, pues, se van a dar en unidades de fuerza sobre unidades de área. Sandrita, le pido un favor. Yo ahorita voy a escribirles eso, les voy a escribir ahorita en Word y ya les aclaro bien esa partecita, ¿vale? Sin embargo, por acá tengo una diapositiva. Iremos ahí. Pero yo les voy a escribir bien ahora a continuación. Entonces, miren. Hay varias unidades en las cuales se mide la presión, chicos. Varias unidades, ¿no? Y todas son bien utilizadas. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tantas unidades? Yo creo que la presión es una de las magnitudes físicas que más unidades tiene.
¿Y por qué? Porque recuerde que, por ejemplo, el uso de las unidades depende mucho de, primero, de la ciencia o del campo en el cual usted está trabajando. Y eso a su vez depende, una de las razones es del número, de los números que normalmente se utilizan en ese campo, ¿cierto? Entonces yo creo que ya les había explicado a ustedes, por ejemplo, si usted va a trabajar con números en los cuales los valores van a ser 1924.723 y algo así, por ejemplo, son valores que de pronto entre más números utilice, más posibilidades hay a que cometa algún error. Entonces, en ese sentido, es mejor utilizar una unidad que, en vez de hablar de 9.474.73, hable usted, por ejemplo, de 9.3, en donde sí se da cuenta, habla de un número muy pequeñito, ¿cierto? Y esa unidad ya contempla lo demás. ¿Listo? Eso en ese sentido. Bueno, ya han habido otras razones por las cuales algunas unidades se utilizan más en esos campos que en otros, ¿cierto? Por ejemplo, en el campo de la medicina, cuando usted ha tenido la oportunidad de ir a visitar a alguien, se da cuenta en los hospitales que esos cilindros, el cilindro de gas y las mismas tuberías que aparecen en los hospitales, que hay como 3 o 4 tuberías, hay unas que son, por ejemplo, de aire puro, de oxígeno, ¿qué más hay? Oxígeno, aire, bueno, hay como 3 o 4 gases que se utilizan mucho allá. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Bueno, no entendí. Bueno, entonces, por ejemplo, miren, si se dan cuenta, ahí hay unos medidores, ¿cierto? Que se llaman manómetros, como ya les comento, pero también hay otros medidores que se llaman vacuómetros, ¿listo? Todo eso tranquilos, que más adelante, cada cosa a su tiempo, ¿no? Para medir la presión están los manómetros, están los vacuómetros, ¿cierto? Están los barómetros, ¿no? Pero a nivel industrial, ustedes los que más van a utilizar son los manómetros, para medir las presiones normales o las sobrepresiones, digámoslo así, y también va a utilizar los vacuómetros, que son presiones de vacío, ¿listo? Los vacómetros. Entonces, cuando usted va al hospital, señores, lo que les comentaba, va a mirar que en esos manómetros aparecen normalmente 2 unidades de medida. Una de esas es esta que estoy señalando aquí, los kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta y estos bares se utilizan bastante, por ejemplo, en ese campo, en el campo de la medicina, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, tiene la posibilidad de ir a un sitio en donde estén trabajando en la parte de automatización, utilizan bastante los bares, ¿cierto? Los bares. Perdón, ¿hay alguien que quiere hablar? Es que noto como cortado. ¿Está bien o es por aparte la cosa? No. Bueno, listo. Vale. Es que tiene entendido mi micrófono. Ah, es eso. Vale. Ok. Daniel Alberto, apaga tu micrófono, por favor. Eso, Daniel, gracias. ¿Listos? Entonces, eso. Entonces, verán, ¿no? Ahora, las unidades fundamentales, señores, en los 2 sistemas que nosotros manejamos son, en el sistema internacional, los kilopascales o pascales, cualquiera de los 2, ¿cierto? Y en el sistema internacional, que aquí no está, ¿cierto? Son las libras sobre pie cuadrado. Esa es la unidad fundamental en el sistema inglés. Repito, ahora las voy a copiar. Ahora se las dicto bien, se las escribo bien. Coméntenme. Perfecto. No puede acercar un poquito más la diapositiva, es que los numeritos de eso, profe. ¿Ahí está bien? Sí, señor. Bueno, vale. Todo lo que les decía, ¿no? Entonces, en el sistema internacional, esta unidad, señores, es la fundamental. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué no se lo utiliza mucho? Repito, depende específicamente del sitio en donde se esté trabajando, ¿no? Entonces, habrán unos que sí la utilicen. ¿Listo? Hay otros, como les comentaba, en la parte médica, ellos utilizan mucho esto. Incluso creo que en los mismos tensiómetros, ¿se han dado cuenta cuando usted le toma la tensión? ¿No? Creo que utilizan también, si no estoy mal, los kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y esto, los milímetros de mercurio, que son mediciones de presión, pero presiones de succión,
¿Qué es una presión de succión? Bueno, no quisiera adelantarme, pero pues para no dejarlos también con la duda, una presión de succión, por ejemplo, les voy a comentar eso. En el caso, ejemplo, cuando usted toma una gaseosa con el pitillo, ¿cierto? El pitillo asciende, el fluido, perdón, la gaseosa asciende por el pitillo, es por efecto de la succión. Cuando usted hace, eso se llama succión, muchachos. Ahí está haciendo una presión por debajo de la presión atmosférica, que es la que está en contacto con su piel, ¿cierto? Aquí hay aire. Este aire le está haciendo una fuerza sobre área, mire, sobre cada área de aquí. Eso es presión atmosférica. Pero la presión de succión es la que usted hace así, ¿cierto? Y cuando usted se queda ahí, el fluido que está por el pitillo se queda también en el pitillo hasta el momento en el cual usted llega y quita la boca del pitillo. Entonces, en ese momento, vuelve otra vez a bajar el fluido hasta el mismo nivel en donde está el fluido por fuera del pitillo, o sea, dentro de la gaseosa. ¿Ok? Bueno, eso se llama presión de succión. Más adelante se mirará esa parte. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, eso era solamente ahorita por la pregunta que me hizo Sandrita. ¿Qué más era? Bien. Entonces estábamos hablando aquí, chicos, del principio de Pascal. Entonces miren lo importante que es este principio. Dice que en un fluido, si se ejerce una presión, ¿cierto? En un fluido que se encuentre confinado o encerrado en un recipiente, entonces dice que esa presión se transmite automáticamente, chicos. Cuando usted aplicó aquí una fuercita aquí, chicos, miren, una fuerza sobre esta área, entonces eso es una presión. Y esa presión se transmite automáticamente de cada molécula a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y a todas las moléculas que están dentro de este fluido. Automáticamente, señores. Eso aquí dice, mire, de forma instantánea, ¿cierto? Si usted aumentó esa presión, aumenta la presión en cada una de las moléculas que está aquí. Si disminuyó la presión aquí, se disminuye automáticamente la presión en cada una de esas moléculas. ¿Listo? Y dice que se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. ¿Cómo así? Si aquí aplicó, por ejemplo aquí, un puntico, 20 kilopascales, esos 20 kilopascales se transmiten en esa dirección, en esa dirección, en esa, y así en todas las direcciones, ¿cierto? Entonces, por eso, mire, traje a colación estas figuras, que las saqué también de internet, de un documento que había, que me parecieron bien importantes, y entonces, por ejemplo, aquí se puede mirar, mire, como la presión, mire, esto es una copa de vino, bueno, aquí hay un recipiente en forma de copa más bien, ¿cierto? En donde, mire, el vino está saliendo por aquí, ¿cierto? Y aquí hay, pues este es un frasco que tiene agujeros en su contorno, ¿ya? Entonces, si se observa, mire, por todos los agujeros sale con la misma presión, mire, con la misma intensidad el vino a las copas que están ahí. Por todos los agujeros sale así, no por uno sale más que por el otro, mire, por todos sale igual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la misma presión que se está aplicando aquí afuera, ¿cierto? Se transmite a cada una de estas moléculas que está aquí y con la misma presión sale acá. ¿Listo? Y eso, de una manera literal, ¿cierto? Se traduce así, miren. Dice, el incremento de presión aplicada a una superficie de un fluido, por ejemplo aquí, mírela, aquí yo estoy aplicando, esta es la superficie del fluido, entonces, el incremento de presión o la presión que usted aplique a esta superficie de un fluido que se encuentre contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Se transmite con el mismo valor, lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces, aquí llegó, usted aplicó una fuerza de 20 newton sobre esta área que tenía 5 metros cuadrados, 20 newton sobre 5 metros cuadrados, eso me daría una presión de 20 sobre 5, 4 kilonewton sobre metro cuadrado. Esa presión, señores, esta presión se transmite esos 4 aquí, 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 a cualquier parte de este fluido. Disculpe, una pregunta, es que no sé si será mi computador o yo no estaba mirando su mouse. Estaba un poco perdido. ¿Qué, perdón? Es que no estaba mirando su mouse, ¿Cómo ahorita dice, yo lo perdón? miré. Yo tampoco No estaba le veo su mirando mouse. su mouse, estaba como perdido. Ahorita ya se lo mira, pero... Sí, ahorita se lo miraba, no se lo miraba, profe. Ah, ya, vale, perdón. Vale. Entonces, bueno, ahí lo miran. ¿Miran el mouse?
No, profe. Es que se ve, profe, que cuando usted quiere, ahí está transmitiendo la diapositiva y cuando la deja de transmitir así aumentada, sí se lo ve, pero cuando transmite así grande, no. Vale, ¿ahí en este momento están viendo? No. No. Profe, en la parte de herramientas de acá, de la misma diapositiva, lo puede dar con el láser y aparece. A ver, pero miremoslo a ver. A ver, ¿en qué parte, perdón? Presentando, profe. A lo que presenta le aparecen las herramientas. ¿Vuelvo otra vez a la de presentación? Sí. En el lado izquierdo de abajo le aparecen unas líneas. Ya. Ajá. Puntero láser, sí, señor, gracias. ¿Ahí sí? Claro. Ahí ya, profe. Ya, qué pena, muchachos. Sí, profe, ya. Gracias por hacerme caer en cuenta. Vale. Entonces, lo que les decía, ¿no, chicos? Muy amable. Entonces, miren, esa presión que usted aplica aquí, mire, entonces aquí usted lo que está haciendo, mire, es aplicando una fuerza, ¿no? Sobre esta área que está aquí, como ejemplo que yo dije, 5 kilonewtons sobre esta área que se ponga, se vale, perdón, 20 kilonewtons sobre esta área que vale aquí 4 metros cuadrados, eso me daría una presión de ¿qué? 20 sobre 4 me daría 5 kilopascales, ¿sí o no? Esos 5 kilopascales que usted aplicó aquí, señores, se transmiten aquí, aquí, aquí y en cualquier parte, señores, de las moléculas de este fluido. Se transmite exactamente los mismos 5 kilopascales, ¿ok? Eso era lo que estaba diciendo, ¿cierto? Y eso lo estableció, pues, Pascal, creo que fue en 1640 y algo, ¿cierto? En esa época fue que él hizo esos análisis y eso son cuestiones que se han quedado hasta la actualidad, ¿ok? Bueno, eso de manera general. Bien, pues resulta, señores, que esto no se quedó solamente así. Permítanme, voy a cambiar de presentación. Nos vamos a ir a Word. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Y me van a poner atención ustedes acá. Vamos a abrir una nueva pestañita. ¿Listo? Vamos a irnos a Word. Entonces, ¿qué pasa? Observen lo siguiente. Me dicen, chicos, por favor, si miran lo que voy a empezar a dibujar acá. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar a trabajar aquí con Word. Entonces, verán, ¿no? Llegaron, pues, primero Pascal, ¿no? Y de ahí, pues, ya muchas personas llegaron, señores, y miraron, pues, interesante esa situación, ¿no? De que la presión se transmitía de igual manera a cualquier parte del fluido que se encontraba confinado o metido, ¿cierto?, entre paredes sólidas, ¿cierto? Ahí sí están mirando, muchachos. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Ok. Entonces, listo. Entonces, llegaron, pues se inventaron este aparatico que estoy tratando de dibujar aquí, que es la famosa prensa hidráulica, mírenla ahí. ¿Cierto? Esa prensa hidráulica. Ok, entonces miramos aquí también. Mi prensita, ¿cierto? Bien, entonces mire, aquí tenemos la prensa hidráulica. Ok, vale, supongamos que ese es. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que dijeron, bueno, listo, mire, yo aplico aquí una fuerza, la cual la vamos a llamar una fuerza F1. ¿Listo? Esa fuerza la estoy aplicando aquí sobre esta superficie que está en contacto con este fluido, mírela aquí. Ok, mírelo ahí. Ya, mírela aquí. Entonces, si observa, mírela. Esto es fluido. Ok. Todo esto me representa fluido. Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando usted aplica esta fuerza sobre esta área, eso se llama presión. Esa presión se aplicó aquí. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijimos ahorita. Pero entonces, ¿qué dijimos? Que esa presión se transmite a esta molécula, se transmite a esta molécula. ¿Sí están revisando? ¿Sí están mirando, no, jóvenes?
Sí, profe. Sí, profe. Eso. claro, Miren, profe. se transmite, perfecto, miren, a esto, así, a todas las moléculas, mira, a todas, incluyendo a las que están aquí, véalas, a las que están exactamente debajo de esta superficie de aquí, que esto lo vamos a denominar área 2, y esto de aquí lo vamos a denominar, ¿cierto? Área 1, ¿sí o no? Entonces, listo, ¿qué pasó? Ay, hombre, estamos diciendo que estas presiones aquí son iguales, mire, son iguales, entonces no nos interesa en este momento sino analizar la presión aquí en esta parte, ¿cierto? Y la presión aquí en esta parte, ¿listo? Listo, todo esto es importante, ¿ya? Pero lo que más nos interesa a nosotros como ingenieros es analizar ahorita este inicio y este final. Entonces estamos diciendo aquí, miren chicos, estamos diciendo, vea, presión 1, estamos diciendo que es igual a, carachas, presión 2, ¿cierto? ¿Pero qué es presión, chicos? Entonces, decimos que presión es fuerza 1, ¿cierto? Sobre área 1. ¿Y qué es presión 2? Pues fuerza 2 sobre área 2. ¿Sí es así? Eso es lo que hemos venido diciendo, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿qué pasa, señores? Esto, vamos colocándolo aquí, vamos encerrándolo en unos, aquí colocándoles unos, ¿cómo se llama aquí? Unas nubecitas para decir que esto es la clave, que esto es importante. ¿Listo? Las presiones son iguales. Entonces alguien vio que esto era importante. ¿Ok? Bien. Otra cosa que pasa, señores, en una prensa hidráulica es la siguiente. Cuando usted aplica una fuerza sobre esta área, pues sucede una situación que es esta. Obviamente, al aplicar esa fuerza sobre este émbolo, pues hombre, este émbolo se va a desplazar y ahorita se encontraba aquí, en un momento determinado se va a encontrar aquí. Entonces, él va a recorrer una distancia de 1. Si es claro por todo, ¿no es cierto? Es obvio. Mire, si yo aplico esta fuerza sobre este émbolo, pues este va a desplazar a todo este fluido, mírenlo, y va a llegar un momento en donde, pues, este émbolo se va a encontrar en esta partecita que está aquí. ¿Sí es claro para ustedes? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Ok. Y entonces, miren, ojo, todo este fluido se desplazó. ¿Listo? Y ese fluido se desplazó ¿a dónde? Acá, mírenlo aquí. Entonces, va a llegar un momento en donde listo. Este émbolo que estaba aquí se puso acá, miren, ¿no? Y entonces, ¿cierto? Listo, este embolito de acá se colocó aquí, ¿cierto? En esta parte de aquí. Pero ¿qué es lo importante que ustedes deben tener en su mente, muchachos? Y cómo aplicarle la lógica, ¿cierto? Hombre, ¿qué pasará? Entonces, miren, este fluido, repito, ojo, este volumen de fluido, señores, se desplazó, pero eso no se puede perder. Este mismo volumen, pues obviamente, lo lógico es que sea este mismo volumen que se desplazó acá. ¿Cómo así? Sí, señores, es exactamente lo mismo. Pero entonces, ojo, que aquí, miren, señores, el émbolo que está aquí se desplazó una distancia de 2, diferente a la distancia de 1. Por eso se llama de 2, si no se llamaría también de 1. ¿Listos? Entonces, mire, se desplazó acá, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿qué conclusión sacamos aquí matemáticamente hablando? Es lo que acabé de decir ahorita, ¿no? Entonces, miren, el volumen, ¿cierto? 1, el volumen de fluido 1 debe ser igual a ¿qué? Al volumen de fluido 2. ¿Sí? Entonces volvamos otra vez esto a encerrarlo, ¿cierto? En estas nubecitas para decir que esto es la otra cosa importante que ustedes deben tener presente. Estas son cosas fundamentales en el momento en que queramos hacer algún diseño. ¿Ok? Bien. Pues, ¿qué pasa, señores? ¿Qué es volumen? Primero que todo, yo creo que quiero que todo el mundo se meta en la mente que esto, señores, que lo estoy dibujando aquí como un plano, pues esto, en la práctica, esto es un cilindro, ¿no es cierto? No sé si me alcancen a mirar aquí, voy a tratar de dibujarlo. ¿Cómo sería esto en la realidad? Pues mire, aquí vemos esta parte, ¿cierto? Esto más o menos sería como algo así, mírenlo. ¿Cierto?
¿Ok? Algo como así. Supongamos esta es mi prensita, pues. ¿Cierto? Ahí, pues más o menos, ¿vale? Entonces, miren, esto es un cilindro, mírenlo. ¿Ya? Este es otro cilindro, ¿ya? Este es este de aquí y este es este de acá, ¿no? Simplemente como para hacer un poquito más claro. Yo creo que igual aquí sí me entienden. Bien, pero entonces, ¿cuál es el volumen de este cilindro, chicos? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Pues, hombre, geométricamente hablando, volumen decimos que es el producto de un área, ¿cierto?, por una distancia. Área de este círculo por esta distancia, ¿sí o no? Y este, área 1. Y esto debe ser igual a ¿qué? A un área 2, ¿cierto? Por una distancia 2. ¿Sí o sí? ¿Sí está de acuerdo, chicos, o no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listos. Otra cosa importante, señores, que debemos analizarse es lo siguiente, ¿no? A nosotros nos han enseñado este concepto, miren, señores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, imagínense, vamos a dibujar esto de otro colorcito, ¿cierto? Entonces, mire, imagínense usted aquí un bloquecito, mírenlo aquí. Tenemos un bloquecito, ¿ya? Que se encuentra sobre una superficie. Mírenlo aquí. ¿Ok? Entonces, cuando usted le aplica una fuerza a este bloque para moverlo, para desplazarlo aquí, ¿cierto? Le aplica una fuerza, pues este bloque, como consecuencia de eso, muy probablemente se desplace, mírenlo aquí, ¿cierto? Se desplace ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó esta distancia, llamémosla de 1, ¿cierto? Pues físicamente, señores, a ese producto de fuerza 1 por distancia 1, señores, se le conoce como trabajo y se lo simboliza normalmente con la W de work, ¿cierto? Trabajo, ¿ok? Entonces, normalmente se lo representa así, como W. ¿Bien? Fuerza por distancia. Pues mírenla aquí, señores, aquí vemos la aplicación. Miren, esto mismo, ¿cierto? Que es de la física normal, clásica, lo primero que ustedes ven, está aplicado aquí, miren. Fuerza por distancia. Al aplicar esta fuerza, miren, hay un desplazamiento, entonces aquí hay un trabajo, mírenlo aquí. Trabajo 1. Pues, ¿qué pasa aquí con el émbolo 2? Igualmente, mire, aquí hay un desplazamiento, mire, este émbolo se ubica acá, mírenlo, ¿ya? Por efectos de esta fuerza o de esta presión que usted aplicó aquí, ¿cierto? Este émbolo se desplazó. Coménteme. ¿En dónde? Es que tampoco se le ve el cursor ahí. Y no se le mira el cursor. No, pero ¿qué le digo? Pero sí se ve lo que estoy escribiendo. Sí, se los dibujo así, profe, el cursor, no. O sea, usted nos pierde. No señala. Acá y no se mira el cursor. Puchas. A ver. Profe, ahí donde está en seleccionar la flechita y de pronto ya se le muestra el mapa. A ver, permítame. A ver. Ah, de pronto ahí, ¿no? Sí, puede ser. Espérenme, a ver. A ver. Listo. A ver, entonces, ahí. ¿Miran el movimiento? Pensamos también en usted. No, profe, no. Tiene fabuloso. Ahí. Hola, Zagira, muy buenas tardes. No. ¿Tampoco? No. Puches, hombre, a ver. Espérate, me va a tocar igual. Es más adelante mirar a ver cómo hago para configurar este lápiz también ahí. Claro, profe, si no, me pierdo, pues dice por acá y no sé dónde. Ahí sí se le ve, profe, ese puntico chiquito. ¿Dónde? ¿Dónde dice borrador? Sí se le ve, profe. Ahí se ve un chiquitín. Ahí sí se ve. Pero aquí, ahí se mira el dibujo donde estoy señalando. No. No, ahí ya no. No, sí, ya no. Entonces ya, espérense, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente, a ver. Bueno, entonces iba explicándoles, vale. Entonces aquí, observemos aquí. Cuando yo dibujé esto, de pronto sí se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí, señores, podemos nosotros mirar, ¿cierto? Esa explicación, mire, aquí podemos mirar la explicación que estoy dando aquí, mírela, ¿cierto? De fuerza por distancia, ¿cierto?
que es lo que se conoce, fuerza por distancia es lo que se conoce como trabajo. Y entonces, mire, nosotros lo podemos ver aquí en este grafiquito, mire, cuando usted aplica esta fuerza, mírela aquí, ¿cierto? Por esta distancia, lo que está haciendo es aplicando un trabajo. Ahí sí me están viendo, muchachos, cuando yo señalo esta fuerza aquí, que la estoy repintando. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Vale, eso. Entonces, esa va a ser la solución. Entonces, miren, entonces, señores, ahí lo que estamos haciendo es realizando un trabajo, ¿cierto? Que lo representamos aquí como W. Y le colocamos el 1 para decir que es el trabajo, ¿cierto? Hecho por el émbolo 1. Igualmente, ¿cierto? El émbolo 2, que es este que estoy aquí representando, este émbolo 2, se desplaza una distancia de 2, ¿sí o no? Se desplaza una distancia de 2. Ah, carayos. Bien, entonces, al desplazarse esta distancia de 2, por efectos de esa presión que hay aquí, ¿cierto? También estoy realizando un trabajo 2, fuerza por distancia, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Se supone, o más bien desde el punto de vista ideal, señores, el trabajo 1 se supone que debe ser igual al trabajo 2, desde el punto de vista ideal. ¿Cómo es eso? Pues cuando uno habla de ideal es que está asumiendo de que no hay pérdidas, ¿cierto? Es decir, que cuando este cilindro que está aquí, el cilindro 1, se desplaza desde acá hacia acá abajo, pues no hay pérdidas, ¿cierto? No hay fricción. Eso es lo que estamos diciendo. Y por ende, toda esta fuerza que usted está aplicando aquí, ¿cierto? Cuando se está desplazando esta distancia, toda esa fuerza se va solamente en desplazarse, en bajarse desde aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces se supone que son ideales. ¿Pero qué es trabajo? Entonces, mire, la definición de trabajo es fuerza por distancia. Entonces decimos que trabajo es fuerza 1 por distancia 1. Y esto decimos que es igual a ¿qué? A fuerza 2 por distancia 2. Bien, entonces esta es otra ecuación bien importante y por ende la vamos a colocar aquí al ladito. Entonces decimos, mire, que trabajo 1 va a ser igual a ¿qué? Al trabajo 2. No se vayan a confundir entre esta W y la W de peso. La W de peso la representamos así, miren. ¿Listo? Esta W de aquí representa trabajo. ¿Listos? Entonces borremos esta aquí. ¿Ok? Bueno, bien. Entonces, nuevamente, esto señalémoslo aquí con diciendo pues que esto es otro elemento importante. Vale. Entonces, de acuerdo al último que miramos nosotros, decimos que el trabajo es que el producto de fuerza 1 por distancia 1, y esto va a ser igual a que fuerza 2 por distancia 2. Bien, señores, pues cuando usted haga, nos han enseñado desde la física y en la práctica, cuando usted hace una máquina, el objetivo de hacer una máquina, señores, es que usted haga poca fuerza y obtenga como resultado una gran fuerza, haga un gran desempeño, digámoslo así, ¿cierto? Con poquita fuerza que pueda hacer un trabajo bien grande, ¿no? Ese es el objetivo de hacer una máquina, si no, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted por eso puede observar, ¿no? Cuando usted mira que cambian la llanta de un vehículo, ¿no? Supóngase que aquí hay una llantica, ¿cierto? Y le van a cambiar esta tuerca, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Cuando esta tuerca está muy apretada, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, utiliza una palanquita pequeña, miren, utiliza esta palanca pequeña que está aquí, ¿cierto? Tendría que hacer una fuerza bien grande, una fuerza 1 grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen para evitar hacer una fuerza tan grande? Entonces, lo que hacen ahí es llegar y hacer, por ejemplo, miren, esto se llama una máquina simple, coloco yo una palanca mucho más larga y en ese sentido usted lo que hace es aplicar aquí una fuercita F2 menor. ¿Sí? Eso es lo que hace usted. Aplica una fuerza por acá, ¿cierto? En una palanca mucho más larga, una fuerza menor y así puede soltar esta tuerquita que se encuentra ahí.
¿cierto? Esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de hacer una máquina, repito, si no, no tiene sentido. Llámese una máquina hidráulica, una máquina de mecanismos, una máquina, bueno, la que usted quiera, el objetivo es ese. Entonces, ¿eso cómo lo representamos matemáticamente? Diciendo lo siguiente, miren. Estos conceptos, miren. BM, ¿qué es BM? Ventaja mecánica, ¿cierto? La famosa ventaja mecánica. Entonces, matemáticamente, la ventaja mecánica simplemente se define como el cociente entre lo que usted quiere obtener y lo que usted le está brindando a esa máquina, ¿cierto? Entonces, miren, si lo aplicamos este concepto, señores, si esto lo aplicamos aquí a mi prensa hidráulica, que es la que está aquí, entonces, mire, ¿qué es lo que quiero obtener? Aquí hay una fuercita, mira, aquí hay una fuerza que la vamos a llamar F2. Quiero obtener una fuerza aquí grande, pero aplicando aquí una fuerza pequeña, ¿cierto? F1. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que quiero obtener. Una fuerza grandota, pero aplicando una fuerza pequeñita. Y a eso le llamamos ventaja mecánica. ¿Listo? ¿Ok? Ese es el concepto. Bueno, entonces, ¿cómo se representa esto? Entonces, analicemos, muchachos, estas ecuaciones que nosotros vimos aquí. ¿Listo? Usted puede representar, por ejemplo, comencemos con esta ecuación de aquí, mírenla. Usted puede representar esta misma ecuación, esto que está aquí, lo podemos representar de la siguiente manera. Si yo dejo, por ejemplo, F2, esta la dejo aquí, pero F1 la paso aquí abajo, entonces me quedaría F2 sobre F1, ¿cierto? Y entonces me quedaría, en el otro lado me quedaría A2, ¿cierto? Sobre A1, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta ecuación, mire, esta ecuación es exactamente esta misma que está aquí, mire. Esto es exactamente esto, ¿sí se da cuenta? Sino que colocada de otra manera. Entonces, si usted analiza, yo la ventaja mecánica, mire, esta la puedo representar no solamente en términos de sus fuerzas, sino también en términos de sus áreas, mírela aquí, ¿cierto? En términos de sus áreas. Bien, entonces aquí vamos a colocar que la ventaja mecánica va a ser igual a ¿qué? ¿Cierto? A la división del área 2 sobre el área 1, ¿ok? Pero también usted puede decir de esta ecuación, señores, miren, de esta ecuación que está aquí, usted puede decir que si despeja el área 2 en un lado de la ecuación sobre el área 1, eso me da igual a ¿qué? A la distancia 1, ¿cierto? Sobre la distancia 2. ¿Ahí sí me están entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Ahí va bien? Bueno, muy bien. Entonces, miren, si vemos nosotros, señores, miren, esta ecuación, señores, esta ecuación, que es exactamente esta misma, mírenla, ¿cierto? Estoy viendo que este miembro es este miembro de acá, ¿vale? ¿Sí o no? Es lo mismo. Y entonces yo puedo decir también que la ventaja mecánica la puedo representar no solamente en términos de sus fuerzas y en términos de sus áreas, sino que también la puedo representar en términos de sus desplazamientos, miren, D1 sobre D2, miren. Entonces, ¿para qué me sirve tener todas estas herramientas? Todo esto me sirve, señores, para que, con base en los datos que yo tenga, poder encontrar estas incógnitas. Coménteme. ¿Y no sería distancia 2 sobre distancia 1? No, mírela, despéguela de aquí. O sea, esto es bien claro desde aquí, ¿no es cierto? Mírela aquí. Analice la ecuación, vela, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo usted es dejando las áreas en un lado, pero la estamos dejando en el lado de izquierdo, supóngase. Entonces, mire, pasamos esta área aquí que está multiplicando, la pasamos al otro lado a dividir. Entonces, me quedaría A2 sobre A1. Pero en este lado, aquí me quedó la distancia de 1, mírela.
Y este D2 de acá lo estamos pasando. Está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir, mírenlo. Entonces me queda D1 sobre D2. Los desplazamientos son inversamente proporcionales a las áreas, mire, ¿cierto? Las áreas son directamente proporcionales a las fuerzas. Es bueno el análisis que usted está haciendo, mire, ¿cierto? Las fuerzas, repito, son directamente proporcionales a las áreas, pero los desplazamientos son inversamente proporcionales. Y coloquémosle aquí la notica, ¿cierto? Inversos, ¿cierto? Son inversos, ¿cierto? Los desplazamientos, ¿cierto? A las áreas, ¿cierto? Y las fuerzas, ¿no? En cambio, las fuerzas sí son directamente proporcionales a las áreas. ¿Listo? Ojo con eso, ¿vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Sí. Bien, profe. ¿Me puede repetir Vale. lo último, por favor? Sí, profe. Vale. Entonces, vea. Vale. Entonces, voy a pasar a otra hoja, señores. Entonces, ya les voy a compartir otra vez. Permítame. Esto lo dejamos aquí. Ok. Y permítame, ya les comparto. Bien, entonces, ahorita están viendo una pantalla en blanco, ¿cierto? Sí, ¿no? Correcto, profe, sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ahorita vamos a explicar eso y vamos a empezar a hacer un ejercicio de esta parte. Tenemos esto, tenemos esa prensa ahí. Ok, entonces nuevamente dibujamos aquí mi émbolo. Este émbolo. Tenemos aquí el otro émbolo en este lado. ¿Listo? Y entonces habíamos dicho pues que por ejemplo aquí vamos a aplicar una fuercita que la vamos a llamar F1 sobre esta área que la vamos a llamar área 1, ¿cierto? Cuando se hace eso, pues aquí ya sabemos que se va a presentar un pequeño desplazamiento que lo vamos a llamar D1. Pero cuando se desplace, pues aquí ya encontraremos nuestro pistoncito aquí abajo, ¿cierto? Y por efecto de este desplazamiento que se dé en esta partecita de aquí, pues se obtendrá también aquí un desplazamiento en este lado. ¿Listo? Y aquí encontraremos entonces un desplazamiento que lo llamaremos D2, ¿cierto? Y la presión que se aplique por aquí, ¿cierto? Se llamará P2. La presión que se aplique en este lado se llamará P1. ¿Listos? Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que la presión 1 era igual a la presión 2, lo que querría decir que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, y que esta ecuación la podíamos ver también como, despejada de otra manera, como F2 sobre F1, o lo que es lo mismo, área 2, ¿sí?, sobre área 1, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que había un concepto que se llamaba ventaja mecánica. Y la ventaja mecánica era la relación de lo que usted quiere obtener con respecto a lo que usted da, ¿no? Entonces, en términos de fuerzas, ¿cierto? Entonces, si analizamos, mire, de este concepto, las presiones son iguales, podemos decir, mire, que las fuerzas, pues son, el cociente de fuerzas también es igual al cociente de áreas, ¿cierto? Mire, entonces, en ese sentido,
pues usted puede decir también que la ventaja mecánica no solamente es el cociente de las fuerzas, sino también el cociente de sus áreas, mírela, el cociente de sus áreas, ¿sí o no? Pero como usted se puede dar cuenta, mire, esas áreas son directamente proporcionales a las fuerzas. ¿Cómo así? Mire, hay una área grande para una fuerza grande. Si se da cuenta, mire, el área 2, o mírela aquí, esta área 2, ¿cierto? Es un área bien grande, mire. Y la fuerza que usted va a obtener aquí, pues va a ser también una fuerza mayor, ¿cierto? Por eso decimos que son directamente proporcionales, ¿listo? Son directamente proporcionales. Lo mismo, si el área es pequeña, mírenla aquí, vea, esta área es pequeña, ¿cierto? ¿Ya? La fuerza también es pequeña, mírenla aquí, en el dibujito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mírenla, sí se mira el concepto de proporcionalidad. En cambio, ¿qué pasa con los desplazamientos? Entonces, analícelo aquí. Pues aquí de pronto no está muy claro en el dibujo, ¿cierto? Pero mire, este desplazamiento D2, este que está aquí, es un desplazamiento pequeño, señores, muy pequeño en comparación con este desplazamiento D1, que está aquí, miren, ¿cierto? Es muy pequeño este D2, ¿cierto? Con respecto a este D1. ¿Y eso por qué? Porque pues se debe cumplir una ley que dice que el volumen 1 debe ser igual al volumen 2. Y como sabemos que geométricamente hablando, el volumen es el producto del área ¿cierto? Por la distancia 1, entonces en el caso del volumen 2 será pues el área 2 por la distancia 2, ¿cierto? Entonces en ese sentido, pues yo puedo también despejar, mire, vea, ya al despejarlo sencillo, mire, vea, coloco aquí el igual, véalo, mírelo, igual, y coloco aquí área 2, ¿cierto? Ok, área 2, y esta área 1 que está aquí, mírenla, la paso al otro lado, la voy a pasar aquí a este lado, entonces ¿cómo me queda? Sobre área 1, mírenla, ¿cierto? Y en este otro lado, ¿qué me queda? Miren, me queda el desplazamiento 1, ¿cierto? Y este desplazamiento 2 que está multiplicando, pues pasa a este lado a dividir. Y entonces, ¿qué veo? Yo analizo esta parte, señores, mírenla. Analizo que este área 2 sobre área 1 es este mismo de acá, véalo, ¿cierto? Pero ¿qué más estoy viendo? Que esta área 2 sobre área 1 me dice que es igual a ¿qué? Al cociente inverso de sus desplazamientos, ¿cierto? ¿Cuáles desplazamientos? Vean los estos, ¿cierto? Inversos, mire, vea. El desplazamiento 1 es inverso, ¿cierto? Perdón, aquí cometí un error. El desplazamiento 1, mírelo, es inverso al área 1, mírenla aquí. Y lo mismo, mire, el desplazamiento 2 es inverso al área 2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, usted puede, por ejemplo, utilizar... bueno, entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Yo estoy diciendo, ¿cierto?, que estas áreas son iguales a los inversos de sus desplazamientos. Entonces, yo puedo colocar esto aquí, mire, también, que la ventaja mecánica la puedo hallar en términos de sus desplazamientos, pero inversos. Ojo, inversos. ¿Ok? Eso es lo que yo dije. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Sí, vale. Entonces, siendo así, chicos, porfa, con ustedes vamos a resolver un problemita que me lo voy a inventar ahorita. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, o sea, que quiere decir, en ese caso, que la presión, el volumen y el trabajo serían constantes, ¿verdad? Efectivamente, y por eso, gracias, Sandrita, por eso mismo, ¿se acuerda que yo les dije, estas cosas importantes las voy a colocar en unas nubecitas, ¿cierto? Eso, por favor, cada vez que yo haga esto, como de aquí en adelante voy a seguir utilizando esta herramienta, entonces, por favor, cada vez que ustedes miren que yo algo lo encierro así, es porque es importante. Esto es clave, esto es como lo base. Entonces, esta es la clave de una prensa hidráulica. 3 conceptos. Las presiones son iguales, los volúmenes son iguales y los trabajos, ¿cierto?, son iguales, como ya lo había explicado antes. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión aquí con la parte de los trabajos?
Esto me sirve para verificar que lo que usted hizo con los volúmenes se puede verificar aquí con los trabajos. Mire, usted en trabajo está diciendo que la fuerza 1 por el desplazamiento 1 es igual a ¿qué? A la fuerza 2 por el desplazamiento 2. Volvemos nuevamente. Despejemos las fuerzas. Entonces, mire, llego y dejo esta fuerza en este lado. Entonces yo digo F2 sobre F1. Es decir, que el F1 que estaba aquí multiplicando, lo pasé al otro lado a dividir. ¿Qué me queda en este lado de acá? Mire, aquí, ¿qué me queda? Pues mire, ¿qué me quedó aquí? D1, ¿verdad? D1, y este D2 que estaba aquí multiplicando, mírelo aquí, este pasa al otro lado a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirvió este concepto de que los trabajos son iguales? Para corroborar que lo que usted está diciendo aquí, en este concepto de que los volúmenes son iguales, sea realmente así. Verifiquémoslo. ¿Cómo lo verificamos? Mire, esta ecuación, mírela acá. Debe ser la misma de acá. Mírela aquí. Si se da cuenta, mire, D1, véalo aquí, D1 sobre D2, está aquí, véalo, D1 sobre D2, es igual a ¿qué? A F2 sobre F1, mírela aquí, F2 sobre F1. Eso me dice a mí que efectivamente lo que usted está entendiendo acá está coherente, es lógico, ¿cierto? Estos tres conceptos, ¿cierto? Son así, ¿listo? Y usted debe tener presente eso cuando vaya a hacer el diseño de una prensa hidráulica. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Sí, bueno, listos. Entonces, hagamos un problemita, ¿vale? Entonces, diseñar, si quieren, cópienlo, y si no, pues me escuchan, ¿listo? Pero fuera bueno que lo copiaran para que lo vayan teniendo ahí en sus apuntes. Diseñar una prensa hidráulica en la cual, vamos a colocarlo aquí, en la cual la presión que se aplica es de 3 kilopascales ¿sí? El área 1 es un área de 0.2 metros cuadrados, ¿sí? ¿Sí se están viendo los números, chicos? ¿Cuánto, perdón? No, profe. Ah, no, sí. Sí, profe. No me vayan a hacer asustar, muchachos, que estoy yo tan emocionado con esta nueva herramienta y que me vayan a desilusionar. No, díganme que está chévere, muchachos, ¿vale? Está bien, profe. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, chévere, chévere. Está bien chévere, profe. Vale, no, sí, porque sí, emocionenme, muchachos, porque yo... ¿Ah? ¿Ahí se va? Bacano. Bueno, bien. Ok, entonces dice, mire, hay una presión 1 aplicada de 3 kilopascales. El área 1, es decir, mire, esta área que está aquí en el dibujito, esta área de aquí, dice que es de 0.2 metros cuadrados, ¿cierto? El área 2, ¿cierto? Es un área de 1 metro, ¿cierto? 1 metro cuadrado. ¿Listos? Entonces, ¿qué me piden? Me piden que encontremos lo siguiente. Entonces, estos son los daticos. Ahora sí, vamos a mirar, ¿cierto? Son los datos. Vamos a mirar aquí las incógnitas, como siempre les he dicho. Listo, las incógnitas. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encontremos, por ejemplo, la ventaja mecánica, ¿cierto? Me están pidiendo que encontremos, por ejemplo, cuál sería la fuerza 2, cuál sería la fuerza 1, ¿ok? ¿Cuál sería la distancia D2? ¿Cuál sería la presión P2? ¿Cuál sería el volumen 1? ¿Cuál sería el trabajo 2?
¿Listos? Miremos a ver si algo me hace falta ahí. Eso es lo que me pide el problema, pero miremos si tenemos los datos. Repito, me lo inventé. Antes de iniciar la clase lo estaba haciendo aquí. Estaba colocando los datos. Así es que verifiquemos, muchachos, si falta algo. Creo que nos hace falta aquí un datico. Miremoslo aquí. Creo que nos hace falta un dato. Voy a colocarlo acá. Miremos si es así. Aquí coloquemos como datico. Profe, la primera incógnita, ¿qué es lo que dice ahí? La primera, ventaja mecánica. ¿Esta de aquí? ¿Esta? Sí, profe. Ventaja mecánica, BM. Profe, ahí no nos faltaría una distancia de dato. Eso, muy bien. Ajá, esa la voy a colocar. Ya se la coloco, muy bien. Distancia 1 toca. Sí. Entonces aquí miremosla, distancia 1, coloquémosle ahí, por ejemplo, unos 15 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Eso es, chicos. Entonces empecemos a desarrollar, ¿vale? Me voy a voltear un poquito esto aquí. Listo, chicos. Entonces empecemos a desarrollar este ejercicio. Entonces, para desarrollarlo, señores, comenzamos. Me dice que ventaja mecánica, hallar la ventaja mecánica. ¿Cómo hallamos? Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar a qué es igual ventaja mecánica. ¿Listo? Entonces, decimos que ventaja mecánica, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A la división de la fuerza 2 sobre la fuerza 1. Pregunto, ¿tenemos la fuerza 2? No. Son incógnitas. Mire, esas son incógnitas, mírenla aquí. Es una incógnita. F1 es otra incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? Hallemos las fuerzas. ¿Cómo hallamos las fuerzas? ¿Qué me sugieren, muchachos? Despejándola de la fórmula de presión. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, vea, chicos, me perdonan, pues como ahorita estamos recién haciendo esta vaina, de pronto a ver que hay algún desorden, pero bueno, espero que ustedes me entiendan aquí la situación, ¿no? Entonces decimos que la presión 1 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 1 sobre el área 1, ¿cierto? De aquí decimos que la fuerza 1 es ¿qué? Es el producto de la presión 1, miren, por el área 1, ¿sí o no? ¿Y quién es P1? P1, mírenlo aquí, vea, es un datico, miren los señores acá, es un datico que me está dando el problema, miren, ¿cierto? Una presión de 3 kilopascales. 3 kilopascales, o lo que es lo mismo, 3 kilonewton sobre metro cuadrado. Esto por el área 1. El área 1 también me la está dando el problema, mírela aquí. Esto, mírela. Es de 0.2 metros cuadrados, ¿cierto? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Siento algo raro, pero es acá, es cuestión de aquí de estas cositas que tengo aquí. Bueno, listos. Entonces, miren, si se dan cuenta, miren, estos metros cuadrados se van con estos metros cuadrados y me queda. ¿Cuánto da 3 por 0,2? 0.6 kilopascales, profe. 0. ¿Cómo dice? Sí, yo creo que sí da eso, ¿no? Pues 0.6. Sí, ¿no? Vale. 0.6 kilonewton. Kilonewton, muy bien. Esto va a ser, ¿qué? La fuerza 1, chicos. Miren, la fuerza 1, miren aquí. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos una respuesta, ¿cierto? Aquí, chuleada. ¿La ventaja mecánica tiene unidad de medida? Buena pregunta. Muy bien. Listo, chicos. Díganme ustedes, por favor, me están haciendo una pregunta bien interesante. La ventaja mecánica, ¿qué unidades tiene? Miren la ecuación aquí. Mírenla. ¿Qué unidades tiene la ventaja mecánica? ¿Es adimensional? Excelente. ¿Listo? Es excelente. Mírela acá también, si la quiere analizar acá, en esta formulita de acá, mírela. ¿Cierto? Si se da cuenta, épale. Mírela ahí. Si se da cuenta, se divide, mire, unidades de fuerza sobre unidades de fuerza, o unidades de área sobre unidades de área, o unidades de distancia sobre unidades de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que las unidades de arriba, pues se cancelan con las unidades de abajo. Entonces, la ventaja mecánica es adimensional. Muy bien. Buena pregunta. Muy bien. Sigamos. Fuerza 2. ¿Cómo la hallamos?
¿Qué sugerencias tienen? Puedo despejarla, profe, esa formulita que dice F2 sobre F1 igual a área 2 sobre área. De la misma forma, pues. Me despejo, hago como... No, porque Decilo otra vez. Decilo otra vez, por favor, compañerito. ¿Cómo es que es? Tenemos esa fórmula que dice F2 sobre F1 igual a área 2 sobre área 1, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, Esta. Sí, profe, exactamente. Despejar esa F2 y como tengo los demás datos, entonces... Sí, señor. Listo, esa puede ser, esta es una opción. Otra más fácil, muy bien. Sí, señor, la puede utilizar. Otra más fácil, ¿cuál sería? Como decimos que presión 1 es igual a presión 2, despejamos de la presión 2. Fuerza por, quedaría presión por área. Perfecto, mírela ahí, ¿listo? Ojo, no estoy diciendo, sí, señor, sí, solamente que nos estamos ahorrando un paso, ¿no? Al aplicar esto, mire, vea, usted está diciendo esto, mire, vea, presión 2, ¿qué es? Es fuerza 2 sobre área 2, mire, ¿cierto? Es más rápido, pero ojo, no estoy diciendo que esta no, excelente, si quiere hágala esta, que le va a dar exactamente lo mismo, porque esto ¿de dónde sale? De esto de acá, entonces lo mismo, ¿listo? Voy a utilizar la más rápida, entonces yo digo aquí, mire, presión 2 es ¿qué? Es fuerza 2 sobre área 2. Y aquí decimos que fuerza 2 es ¿qué? Presión 2 por área 2. Ah, pero tengo un problema. Yo no conozco el área 2, muchachos. Perdón, no conozco Sí, la la conocemos, profe. Sí, no conocemos la presión 2. Pero es la misma que la presión 1. Eso, muy bien, véala aquí, véala. Me está diciendo que la presión 1, véala aquí, dice que es igual a la presión 2. Excelente. Entonces, la presión 1 es igual a la presión 2, que es lo que estoy yo señalando acá, mírenlo. Entonces decimos que esto es igual a ¿qué? A 3 kilonewton, muy bien, sobre metro cuadrado, por el área 2. El área 2, mírela aquí. ¿Cierto? Área 2, que vale 1 metro cuadrado. Nuevamente, esto se va con esto y me queda 3 por 1. Por favor, calculadora y científica, tengan la amabilidad. ¿Cuánto da 3 por 1, señores? Kilonewtons. Listo, muchachos, muy bien. 3 kilonewton. Esto va a ser igual a la fuerza 2. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces vamos. A los chicos que no me queden, se les cruza. A los dos. Eso, ahí está. ¿Sí? Miren, entonces, otro chulito ahí. Ya vamos solucionando eso. Listo, vamos con la primera. ¿Cómo encontramos esta? La ventaja mecánica. Mírela. F1 sobre F2. Excelente. Mire lo que fácil que está esto. Ventaja mecánica va a ser igual a ¿qué? A F2 sobre F1. Listo, y esto va a ser igual a ¿qué? A 3 dividido por 6 da 5. Bien, muchas gracias. 5, bro. 5. Entre punto 6. ¿Cuánto da? 5, ¿no? Sí, 5. 5 kilonewton. Ah, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Ahí se cancelan, ¿no, profe? Eso. Gracias. Listo, 5, mire, da 5. Ahora vamos analizando, muchachos. ¿Qué les he dicho, jóvenes? Tantas cosas que les he dicho. ¿Pero qué les he dicho? Muy bonito ese número, ¿no? Chévere. No sirve para un rábano, me perdonan. ¿Listo? No sirve para nada. ¿Será que podemos dejar hasta ahí? Es que algunos tenemos clase de álgebra. Ya, vale, qué pena. Discúlpeme. Listo. Vale. Listo. No hay problema. Tranquilo, ustedes me hacen acuerdo, a mí se me pasa, me disculpan, ¿vale? Me hacen acuerdo, porfa, quedamos aquí, espero que hayan copiado ustedes los datos y la próxima pues continuamos, pero ustedes lo hacen en la casa, yo solamente rectifico eso, ¿listos? ¿Ok? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Espero que les haya gustado. Listo, espero que les haya gustado. Luego, profe. Chao, muchachos. Muy bien. Bueno, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que les vaya bien.